que envíe obreros a su mies. ¿Amén? No dice, mira, ahí hagan obreros ustedes. No. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No podemos llamar a nadie al ministerio. Número 2. Tampoco las agencias, las iglesias, los misioneros, los pastores viejos no pueden responder a Dios por nadie. Cuando Dios habla a su corazón y le comunica el llamado al ministerio, el único que puede responder es cada uno de nosotros. ¿Amén? Nadie puede responder por mí. Yo no puedo responder por otro. Dios me llama y yo tengo que responder personalmente, hermanos. ¿Amén? Ahora, número 3. Tampoco las instituciones y los pastores, la iglesia, todo eso, no pueden rechazar a nadie si Dios lo ha llamado. No podemos rechazar a nadie. Dios llama a alguien y nosotros decimos, hermano, y viene el hermano, Dios me llama, hermano. No, pero usted no. No tenemos esa autoridad. Si Dios llama a alguien, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? No podemos ni llamarlo ni rechazarlo. ¿Ven? Dios en su soberanía llama a hombres. Y voy a decirles algo, miren, en veces Dios llama a personas que nosotros, hermanos, ni nos habíamos imaginado que podía llamar a ese. Estábamos en una conferencia una vez, yo estaba enseñando sobre algo parecido. Y había un joven hermoso, joven grande, de esos jóvenes que se desarrollan como brotes de jocote, ¿no? Enorme joven, enorme, con una voz tan hermosa para cantar y tocaba la guitarra, hermanos. Una espalda tan anchota y yo dije, qué pastor saliera de ahí. Y yo decía en mi mente, Señor, danos ese joven para tu obra, dánoslo. Y que él sea tu siervo. Nada. En Ocotepeque igual, yo miraba a unos nada. A los días se entregó a Cristo uno todo chilistrico así. Todo pequeño y todo así. Y ese es el pastor de la iglesia. De repente, hermanos, Dios llama a personas, como digo, que ni nos imaginamos, porque Dios se complace en usar al pequeño y al débil para que la honra y la gloria sea de Él. Dios no busca gente grande. Gracias a Dios por algunos hermanos que son grandes y que sobresalen en alguna cosa. Pero Dios está dispuesto a usar cualquiera, hermanos, que Él llamó. Ahora, miren, hay ejemplos en la Biblia. Dios usó a Elías para llamar a Eliseo, amén, lo sabemos bien, ¿verdad? Y ya lo leíamos. Dios usó a Elías, pero el que llamó, Dios usó a Elías para llamar a su siervo Eliseo, pero el que lo llamó al ministerio fue Dios, amén. Dios usó a los padres de Samuel para ponerlo en la dirección correcta, ¿verdad? Su madre lo llevó al templo, su padre estuvo de acuerdo, pero fue Dios el que lo llamó. Dios usó al predicador viejo Elí para llamar a Samuel. ¿Recuerdan, hermanos? Cómo ya era de noche, ya se habían acostado. Y cómo el joven Samuel oyó una voz que decía, Samuel, Samuel. Y él corrió al viejo predicador y le dijo, ¿me llamó? Heme aquí. Y el viejo predicador dijo, no, yo no lo he llamado, vaya a acostarse. Y fue y se acostó otra vez y oyó, Samuel, Samuel. Y se levantó y fue otra vez. Y el viejo predicador dijo, no, yo no estoy llamando, vaya a acostarse. Y la tercera vez, Samuel, Samuel. Y vino, heme aquí. Entonces el viejo predicador, por la experiencia que tenía en el ministerio, entendió que Dios lo llamaba a ese joven. Pero no podía responder por él. Lo único que podía hacer es decirle qué hacer. Y como predicadores viejos es lo que hacemos con los jóvenes. Mire, joven, si Dios lo llama, haga esto, dé estos pasos, va a hacer todo esto. Pero no podemos responder. El viejo predicador dijo a Samuel, mira, vaya a acostarse y cuando le hable otra vez, usted dígale, habla, porque tu siervo oye. ¿Se recuerdan, hermanos? Pero fue Dios el que lo llamó. Ahora, no podemos responder por nadie.
Dios usó a Moisés para llamar a Josué, y prepararle. Pero fue Dios el que lo llamó. Dios usó a Pablo para guiar al ministerio a Timoteo. Amén, hermanos. Pero fue Dios el que lo llamó. Dios utilizó a la iglesia de Antioquía para llamar al ministerio a Pablo y a Bernabé, ¿recuerdan? Pero fue Dios quien lo llamó. Dios usó la iglesia, pero fue Dios. Dice que ministrando ellos al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Es Dios que lo hizo, pero usó la iglesia. ¿Ven? Dios utiliza la iglesia, utiliza hombres, puede utilizar institutos bíblicos, puede utilizar seminarios, pero es Dios el que llama. Dios, nada más. Dios utilizó la iglesia. Dios usa la iglesia para comunicar el llamado a Bernabé y a Pablo, pero Dios lo llamaba. Ahora, la iglesia no llama, sino Dios. Pero la iglesia, pero Dios, llama a sus siervos de una iglesia local. Amén. De una iglesia. Y digo esto porque van a salir muchos por ahí diciendo: Dios me llamó. ¿De qué iglesia lo llamó? No, yo solito. No. Dios llama de una iglesia. Amén. De una iglesia. Dios no llama a personas fuera de la iglesia. La iglesia reconoce el llamado del que está siendo llamado. Reconoce, muchas veces aprobándolo o reprobándolo. Pero es la iglesia la que reconoce el llamado. Yo acepté a Cristo, la iglesia tuvo que reconocer mi llamado y un día llamarme, formar un concilio, imponer sus manos y ordenarme al ministerio, y Dios me envió a través de la iglesia. Amén. Pero fue Dios que lo hizo. Pero la iglesia aprobó mi ministerio. ¿Entienden el papel de la iglesia en todo esto? Gracias a Dios. La iglesia reconoce el llamado. La iglesia anima. La iglesia prepara. La iglesia envía. Pero es Dios haciendo todo esto a través de la iglesia. Debemos entender que es Dios el que llama, el que equipa, el que prepara, pero Dios lo hace a través de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el papel de los padres en aquel que está siendo llamado? Porque a lo mejor, hermano, Dios está llamando a algún hijo suyo. O a lo mejor, hermana, Dios está llamando a algún hijo suyo al ministerio. Y miren, hermanos, es interesante el papel de los padres en aquel que está siendo llamado. Tristemente hay padres que desaniman a sus hijos para servir a Dios. Los desaniman, fíjense. Mamá le dice: Dios me llama para ser pastor. Ay, no, hijo, ahí no se gana, ¿verdad? Ahí no hay futuro, hijo, ¿verdad? No, hijo, no. Muchas veces Dios está llamando a la hembra, a la señorita, para servir en el ministerio a la par de un siervo de Dios. Ay, no, hija, no vaya a casarse con un pastor, esos hombres sufren, ¿verdad? Muchas veces desanimamos a aquellos que Dios está llamando. Hermanos, es pecado. No se debe de hacer. El papel de los padres, hermanos, debe ser dedicarlos para la obra. Los padres debemos de tener un concepto alto de lo que es el ministerio, hermanos. ¿Recuerdan a Ana? Ana no tenía hijo. Y Ana pidió a Dios un hijo, hermanos. Y ella no quería cualquier hijo, ella quería un hijo y lo quería varón. Y lo quería para dedicarlo a Dios toda su vida. Ahora, ¿creen que Ana no amaba a su hijo? Si era su único, hermanos. Era una preciosura para ella. Pero ella tenía un concepto alto de lo que era servir a Dios. Y el que un hijo nuestro sirva a Dios en el ministerio, hermanos, miren, no hay una tarea más alta que esta. No hay. Eso es lo máximo que un ser humano puede hacer, servir a Dios en el ministerio. Y Ana lo sabía. Y Ana pidió un hijo y lo dedicó a Dios. No fue obstáculo. Ahora, el Cana no fue obstáculo. Dice Ana: mira, es que yo no subo porque yo he
he ofrecido mi hijo al templo, a Dios. Así es que no subo, lo voy a destetar y cuando esté destetado lo voy a llevar. Y el Cana dijo, está bien, solamente que cumpla Dios su palabra. Amén. El Cana pudo decir, mujer, es mi hijo también. Y tú ofreciste eso, pero yo no. Así es que mi hijo no va a ir al templo. Pero el Cana sabía, entendía la magnitud de lo que es ser un siervo de Dios. Y grande esto, hermanos. Imagínense tener de hijo suyo un predicador, un pastor. Wow. Miren, hermanos, hay gente que no entiende esto. Yo recuerdo cuando llegaban a visitar a mi mamá las amigas. Y mi mamá sacaba todas las fotos. Mi mamá ya fue para estar con el Señor. Pero en aquel entonces ella sacaba todas las fotos y a la señora les encanta enseñar las fotografías de sus hijos, ¿verdad? Tan orgullosas. Y sacaba las fotos y decía, mira, esta se llama Julana, está estudiando medicina. Ya le falta poco, va a ser doctora, mi hermana, una de mis hermanas. Y la gente, mira qué bendición, qué orgullosa se siente usted, una hija doctora. Sí, decía mi mamá. Y mira, este otro decía, es comerciante con éxito, es gran comerciante. Él sostiene esta casa y todo. Mira, qué bendición. Y mira esta otra es costurera, ella hace diseños. Ay, mire, qué bonito. Y luego sacaba mi foto. Y este es pastor. Y la gente se quedaba. Ay. Y la gente decía, pero también sirven. Hermanos, debemos entender la magnitud de lo que es tener esta tarea de anunciar el evangelio. Es grande. No hay algo más grande que eso. Debemos comprenderlo y aquello que hemos sido llamados debemos honrarlo. Y debemos sentirnos dignos. Hay gente, hermano, ¿qué es lo que usted hace? Soy pastor, dice. Yo soy pastor. Como que si eso fuera algo poco, si eso es grande. Servir al Señor es lo más grande que podemos hacer. Y servirle como ministro del evangelio es más grande. Así es que si su hijo es pastor, usted diga, mi hijo es pastor, diga, y saque el pecho, hermano. Porque es algo grande, hermanos. No es algo pequeño. Su esposo es pastor, mi esposo es pastor, diga usted. ¿Verdad? ¿Cómo se siente la esposa de un médico? Mi esposo es el doctor, dicen. Y hasta levantan así la cabeza, ¿no? Y está bien. Ser médico es una profesión digna, hermosa. Pero ser pastor, lo siento, amados médicos, pero ser pastor es algo mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más digno que cualquier otra profesión. Ahora, debemos entender, hermanos, también el papel del predicador anciano. Y anciano no me refiero a viejitos, sino a aquellos que están antes que los que están siendo llamados, como los hombres que ya están en el ministerio. A eso me refiero. ¿Qué papel tienen estos predicadores ancianos alrededor de aquel que se le está comunicando el llamado? El predicador anciano, hermano, debe estar activo en todo esto. En primer lugar, el predicador anciano debe estar activo orando constantemente, pidiendo al Señor que envíe obreros. En veces nos quejamos y decimos, necesitamos obreros, no hay obreros, queremos obreros. Y al decir obreros, estamos hablando de gente verdadera en el ministerio. Porque hay un montón de gente por ahí que ni merecen ser llamados pastores, que no hacen la obra, que hacen quedar mal el evangelio. Yo sé que hay eso. Y usted lo sabe también. A lo mejor usted dice, no, yo conozco a alguien que era pastor y pasó esto y esto. Y le creo, porque hay eso. Pero créame que hay hombres que verdaderamente están sirviendo en el ministerio. El pastor debe estar activo orando. Señor, danos de estos hombres. Danos para tu obra siervos verdaderos que teman tu nombre, que alaben tu nombre, que guían, que estudien las escrituras, que sean celosos de la doctrina, que sea gente de valor, que predique. Los pastores viejos debemos de estar activos, orando
pidiendo al Señor esto, amén. Ahora, pero no solamente esto.